Bueno. Si viste la serie de televisión de Flash, conoces a Barry Allen, el científico forense que durante una noche de tormenta fue golpeado por un rayo, cayó en coma y despertó siendo el hombre más rápido del mundo. Pero lo que quizás no sabes es que la historia de Barry Allen en los cómics es mucho más larga, más extraña y en varios momentos mucho más oscura de lo que la serie te mostró. En el video de hoy vamos a hablar de la trayectoria de Barry Allen durante la era de plata y la de bronce. Así que sin mucho más preámbulo, bienvenidos linternas y metahumanos al canal del Bori Knight, el canal del Caballero Boricua, y abróchese los cinturones porque vamos a ir comenzando. ¡Ponme intro! Para entender por qué Barry Allen importa, primero hay que entender en qué estado estaba la industria del cómic cuando él apareció. En el video anterior vimos cómo la era dorada terminó de manera abrupta. La campaña de Frederick Wertham asustó a los editores. El público se movió hacia los cómics de crimen y terror. Y para los principios de los 50s, los superhéroes prácticamente habían desaparecido de los estantes. Jay Garrick fue guardado en un cajón y con él casi todo el género. Y los que aún estaban aguantando eran Batman y Superman. Pero en 1956, un editor de DC Comics llamado Julius Schwartz tuvo una gran idea: no traer de vuelta a los viejos héroes, sino crear versiones completamente nuevas. Mismos nombres, mismos poderes, pero personajes diferentes para una audiencia diferente, más acorde con una época donde el mundo estaba fascinado con la ciencia, es decir, los cohetes, el átomo y la exploración espacial. Entonces, en octubre de 1956, DC publica Showcase número 4, que era una revista de prueba donde DC probaba conceptos nuevos antes de darle su propia serie. Y en esas páginas aparece Barry Allen, el nuevo Flash. Barry Allen es un científico forense de Central City, conocido entre sus colegas por ser increíblemente distraído y lento, siempre llegando tarde a todos lados. Su novia, la reportera Iris West, vive frustrada por su impuntualidad. Y hay un detalle sobre Barry Allen que lo hace único en la primera página. Y es que Barry de niño era fanático de los cómics del Flash de Jay Garrick. Este héroe fue el que lo inspiró a usar el nombre de Flash cuando obtiene sus poderes. ¿Y cómo los obtiene? Una noche trabajando tarde en el laboratorio, un rayo cae y destruye un gabinete lleno de químicos, empapando a Barry con una combinación de electricidad y sustancias volátiles. Barry cae inconsciente y cuando despierta, el mundo se mueve en cámara lenta a su alrededor. Y seamos honestos, comparado con Jay fumándose un cigarro en el laboratorio, este origen es mucho más elegante. El rayo y los químicos suenan a una pseudociencia que era creíble para la época. Ahora, hay un detalle que distingue inmediatamente a Barry de Jay, y es que Barry guarda su traje dentro de un anillo especial que dispara el traje comprimido y se expande al contacto con el aire. Y ese pequeño gadget dice todo sobre el tipo de héroe que es Barry Allen: ordenado, metódico y científico hasta en la forma en la que viste. Ahora, antes de recibir su propia serie, Barry tuvo que probarse en 4 números de Showcase, y estos números son los cimientos de toda su mitología. Así que vamos a repasarlo rápidamente. El Showcase número 4 trae 2 historias. En la primera tenemos el misterio del humano relámpago. Aquí vemos el origen de Barry y su primera misión contra Turtle Man, o en español el hombre tortuga. Este es conocido como el ladrón de bancos más lento del mundo. Aquí Flash utiliza su velocidad para correr sobre el agua y atrapar al criminal. Y sí, la primera pelea del hombre más veloz del mundo fue contra el criminal más lento de la historia. ¡Qué irónico! Ahora, en la segunda historia de Showcase número 4 tenemos el hombre que rompió la barrera del tiempo. En esta historia, Barry Allen se enfrenta a Mazdan, un criminal del futuro que debía de ser enviado al siglo 50 a cumplir su condena, pero fue enviado al pasado por error, y para devolverlo a su época, Barry termina rompiendo la barrera del tiempo corriendo a super velocidad. O sea que en su primerísimo número, Barry ya estaba viajando en el tiempo. Y es importante recordar este detalle porque los viajes en el tiempo van a perseguir a Barry Allen durante toda su vida. Ahora, en el Showcase número 8 vemos de nuevo 2 historias. La primera es un misterio donde una caja gigante aparece en medio de la ciudad y Barry descubre
descubre que es una distracción de criminales para robar un banco. La segunda historia es una especial, pues aquí tenemos el debut de Captain Cold. Su nombre real es Leonard Snart, un ladrón que construye una pistola de frío capaz de crear espejismos y que confunde a Flash en varios momentos. Eventualmente Flash descifra el truco y lo derrota girándolo a super velocidad. Ahí nace el primer gran villano de la galería de Barry y uno de los personajes más queridos de toda la mitología de Flash. Ahora sí, pasemos para el próximo showcase, el cual es el showcase número 13. Este abre con la vuelta al mundo en 80 minutos, donde Barry tiene una cita con Iris en 80 minutos y usa ese tiempo para resolver crímenes y emergencias alrededor del mundo entero antes de llegar. Básicamente Barry haciendo el trabajo de una semana en lo que tú te tardas en decidir qué ver en Netflix. Pero en la segunda historia tenemos el maestro de los elementos. Y aquí debuta Mr. Element, un criminal que usa la química como arma. En su primera batalla, Mr. Element dispara a Flash al espacio con una luz magnética y Barry usa el impulso para hacer un slingshot alrededor de la luna y regresar a la Tierra a derrotarlo. Y esto, linternas y metahumanos, es conocido como la física de la era de plata. No la cuestionen, solo disfrútenla. Ahora, el último número de Showcase con Flash fue el número 14. Este cierra las pruebas de Flash con dos historias más. La primera siendo conocida como Gigantes del Mundo Temporal. Flash rompe la barrera del tiempo para rescatar a Iris West, la cual fue secuestrada por unos alienígenas de la cuarta dimensión. ¿Qué cara? No obstante, este número tiene una segunda historia que sí me encantó, conocida como El hombre que cambió la Tierra. Aquí vemos un poco de la vida de Albert Desmond, el hombre conocido como Mr. Element, pero ahora este lleva una nueva identidad, la cual es Dr. Alchemy, armado con la legendaria piedra filosofal que le permite transmutar la materia. Y aquí un dato para los fans de la serie: este personaje es el mismo Dr. Alchemy que aparece en la temporada 3. Y un detalle interesante del personaje es que Albert Desmond sufre de doble personalidad. Su lado dominante es un ciudadano decente, pero su alter ego es un criminal. Ese conflicto interno lo convirtió en uno de los villanos más trágicos de la era. Ahora, las ventas de estos 4 números fueron tan fuertes que en 1959 DC le dio a Barry su propia revista. Y aquí viene un detalle que honestamente me encanta, y es que la numeración no empieza en número 1, sino en el 105. Y ustedes se van a preguntar por qué, y la respuesta es sencilla: por respeto al Flash de Jay Garrick, la cual había terminado en el Flash número 104. DC continuó la numeración directamente, diciéndole al mundo que esto no era un reemplazo, sino una continuación, el mismo legado pero con un nuevo portador. Y esa idea de que Flash no es una persona sino un legado va a ser el corazón emocional de todo lo que veremos en esta serie de videos. Ahora, antes de explorar más del Flash de Barry Allen, tenemos que hablar rápidamente del momento que cambió los cómics para siempre: Flash número 123. También conocido como el Flash de dos mundos. En esta historia, Barry está en un evento de caridad entreteniendo a niños con trucos de velocidad, cuando accidentalmente vibra sus moléculas a una frecuencia tan alta que atraviesa la barrera entre dimensiones y aparece en una ciudad diferente conocida como Keystone City. Y esta es el hogar del Flash de Jay Garrick. Barry se da cuenta de esto y busca la dirección de Jay Garrick en una guía telefónica. Va a su casa y encuentra a un hombre mayor, retirado, que dejó de ser Flash años atrás después de casarse con Joan. Y esto, linternas y metahumanos, es fanservice verdadero. Aquí Barry le revela a Jay que conoce su identidad porque leyó sus aventuras en cómics y le explica que en teoría, aparentemente, el escritor Gardner Fox del universo de Barry soñaba con eventos reales del universo de Jay y los transcribía como ficción. Este cómic debió volarle la cabeza a cualquier lector de la época. Pero lo importante de Flash 123 no es el reencuentro, sino lo que establece el multiverso. La idea de que existen universos paralelos ocupando el mismo espacio, pero vibrando a frecuencias diferentes. Ese concepto se convirtió en la base de toda la continuidad de DC Comics. Permitió que los héroes de las dos eras coexistieran, abrió la puerta a crossovers anuales para el equipo de la Liga de la Justicia y para la Justice Society, y décadas después va a ser el escenario de la historia más importante en la que Barry Allen jamás participará.
Sin Flash 123 no existiría el concepto del multiverso que hoy domina los cómics y el cine. Es sencillamente uno de los números más importantes en la historia del medio, y todo esto ocurrió en un cómic de Flash. Ahora, si hay algo en lo que la era de Barry supera completamente a la de Jay, es en sus villanos. Jay tenía al Tinker, al Fiddler, al Rival y unos cuantos más. Estos villanos eran competentes para su época, pero Barry Allen tiene la galería de los Rogues, una de las colecciones de antagonistas más icónicas y duraderas de todo DC Comics. Y lo impresionante es la velocidad con la que llegaron. En menos de 10 años de publicación debutaron prácticamente todos los villanos importantes de Flash. Y ahora vamos a repasarlos todos. Ya hablamos de Captain Cold, el primer Rogue de todos. Lo que hace especial a Captain Cold no es su pistola de hielo, sino su código de honor. Pues como muchos sabrán, Captain Cold tiene reglas claras. No mata a civiles y no traiciona a su equipo. Y dentro del crimen de Central City es un criminal respetable. El próximo villano importante es Mirror Master, el cual llega en Flash 105, el primer número de la serie de Flash de Barry Allen. Su nombre es Sam Scotter y es un convicto que descubre cómo usar los espejos para crear ilusiones, transportarse entre superficies reflectivas y atrapar gente en dimensiones especulares. Gorilla Grodd, a pesar de no ser un rogue explícitamente, aparece en Flash 106 y es quizás el villano más extravagante de todos. Un gorila súper inteligente de una ciudad secreta de gorilas evolucionados, con poderes telepáticos y una obsesión por conquistar la humanidad. Es el tipo de villano que solo podía nacer en los 50s y de alguna manera funcionó perfectamente. Grodd sobrevivió décadas y sigue siendo uno de los enemigos más peligrosos de Flash hasta el día de hoy. Y según varios rumores, este va a ser un villano relevante en una serie de DC Studios de Jimmy Olsen. ¿Cómo es que van a hacer una serie de Jimmy Olsen antes de que me introduzcan a Flash, caramba? Pero volviendo, aparte de estos villanos, se les suman en rápida sucesión Weather Wizard con su vara que controla el clima, Pied Piper con su flauta hipnótica, el Trickster con sus gadgets de broma mortales, Heatwave con su lanzallamas, Dr. Alchemy con su piedra filosofal y Captain Boomerang, el australiano insoportable que los fans del Suicide Squad conocen bien. Todos debutaron en la revista de Barry y todos sobrevivieron hasta el presente. Este grupo de villanos formaron algo que ningún otro héroe de DC tiene igual. Un grupo que funciona como equipo con dinámica propia, códigos propios y hasta cierto cariño retorcido por su enemigo. Ahora, hay que mencionar dos villanos más que resaltaron bastante. El primero es Abracadabra, el cual debuta en Flash 128. Un criminal del siglo 64 que viaja al pasado usando tecnología tan avanzada que parece magia. Y luego está él, el villano que define la mitología de Flash por completo. Este es el Reverse Flash, también conocido como Profesor Zoom. Este debuta en Flash 139 en 1963. Eobard Thawne es un fanático obsesionado con Barry Allen que viajó desde el siglo 25, copió sus poderes, invirtió los colores de su traje y se convirtió en su antagonista más personal y devastador. Durante la Era de Plata, Reverse Flash regresa en varios números, pero hay tres importantes por resaltar. Flash número 147, donde la portada es un homenaje directo a Flash número 123. Flash 153, donde descubrimos la identidad secreta de Reverse Flash. Y el tercer número importante es Flash 105, en donde Barry Allen se casa con Iris West. Pero Profesor Zoom intenta interrumpir la boda. Y un detalle crucial es que en este número Iris descubre la identidad secreta de Barry en la noche de bodas, porque él habla dormido. Ahora, lo que hace diferente a Thawne es que no es solo un criminal, es una inversión de todo lo que Barry representa. Barry usa su velocidad para salvar vidas, mientras Reverse Flash la usa para destruirlas. Son el mismo poder con dos almas completamente opuestas. Y como veremos más adelante en este video, el Flash Reverso no se va a conformar con solamente robar bancos. Pero no todo en la vida de Barry Allen son sus villanos. En 1959, el mismo año que recibe su serie propia, llega el personaje más importante de toda esta historia. Y este es Wally West. El sobrino de Iris
el cual es un niño de 10 años de Blue Valley, Nebraska, que idolatra a Flash y es el presidente y único miembro del Flash Fan Club de su pueblo. Sus padres son un poco fríos y distantes, y Wally encuentra en Barry y en Iris la calidez que no tiene en su hogar. Un verano visitando a su tía en Central City, Barry le hace el regalo que ningún niño podría imaginar. Lo lleva a conocer a Flash. Lo que Wally no sabe es que Barry y Flash son la misma persona, y durante esa visita, mientras Flash le explica a Wally cómo obtuvo sus poderes, parado frente al mismo gabinete de químicos del laboratorio, un rayo cae exactamente de la misma manera y empapa a Wally con los mismos químicos electrificados. El propio Flash dice en el cómic que las probabilidades de este evento eran de 1 en 1 billón, pero pasó y Wally se convirtió en Kid Flash. Lo que vale destacar de ese momento es que Barry no estaba buscando un Psychic, pero cuando Wally obtiene sus poderes, Barry lo apoya inmediatamente y lo toma bajo su ala, le hace un traje y lo trata como su propio hijo, aunque Wally eventualmente tendría otro traje. No obstante, Barry y Wally tendrían aventuras fantásticas que serían incluso escritas fuera de la Era de Plata. Una que cabe resaltar es Flash en Green Lantern The Brave and the Bold número 2 en 1999. En esta historia, Wally West se convierte durante un corto periodo en Kid Lantern. Esa relación entre Barry y Wally es una de las más importantes de todo DC Comics. Y es importante que guarden ese dato porque el peso de ese vínculo lo vamos a sentir durante toda esta serie de videos. Ahora, cambiando de aliado, en Flash número 112 debuta Ralph Dibny, también conocido como Elongated Man, un detective con el poder de estirar su cuerpo, que en su primera aparición es sospechoso de una serie de crímenes, pero termina ayudando a Barry a atrapar a los verdaderos criminales. Ralph se convirtió en un aliado más frecuente de Barry y en uno de los primeros héroes de la era en revelar su identidad públicamente. La dinámica entre el científico metódico y el detective excéntrico le dio a la revista un sabor de compañerismo que pocos títulos tenían. Ahora, otros aliados que compartieron también cómic con Flash fueron Firestorm y Dr. Fate, pero todo esto ocurrió ya en la Era de Bronce. Ahora, hablando de otros compañeros, en 1960 vemos que en las páginas de Brave and the Bold número 28 nace el equipo más importante de DC Comics, la Justice League of America, compuesto por Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Green Lantern y por supuesto Flash. Barry Allen es uno de los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Y fíjense en el paralelo hermoso que esto crea. Jay Garrick fue miembro fundador de la Justice Society en 1940. Barry Allen fue miembro fundador de la Justice League en 1960. 20 años de diferencia, 2 Flashes distintos, y los dos estuvieron en uno de los equipos más importantes de la historia de DC. En esa primera aventura de la Liga de la Justicia, todos los miembros se unen para enfrentar a Starro, una estrella de mar alienígena gigante que controla mentes. Y si ese nombre te suena, es porque es el mismo Starro de la película de The Suicide Squad de James Gunn. Ahora, en The Brave and the Bold número 28, Flash y Green Lantern, al igual que los demás, comienzan a ser compañeros de equipo, pero ese compañerismo entre Flash y Green Lantern evoluciona en una amistad que trasciende por décadas. Estos dos hacen equipo juntos por primera vez en Green Lantern número 13, donde al final conocen sus identidades secretas. En Flash 131 vuelven a encontrarse y después se siguen topando haciendo distintos crossovers. Ahora, el momento donde Flash más brilla con la liga viene en 1963, en Justice League of America números 21 y 22, con la historia de Crisis en Tierra 1. ¿Recuerdan el Flash de Dos Mundos? Pues esa historia fue tan exitosa que DC decidió hacer algo más grande, juntar a la Justice League de la Tierra 1 con la Justice Society de la Tierra 2, el primer crossover entre los dos equipos en la historia y el puente entre los dos mundos. Los personajes que hicieron posible ese encuentro fueron los dos Flashes, gracias a la historia del Flash de Dos Mundos.
y viva Jesucristo. El crossover de Crisis en Tierra 1 fue tan popular que se convirtió en tradición anual durante más de 20 años. En 1964, el próximo crossover fue Crisis en Tierra 3, donde vemos a la Justice League of America y la Justice Society of America enfrentando a los super seres de Tierra 3, el Crime Syndicate of America. ¡Qué mucho América! No obstante, esto importa para Flash porque el Crime Syndicate incluye a Johnny Quick, el velocista malvado de ese universo, el primer Flash del mal de otro mundo, un concepto que va a regresar múltiples veces en la historia de Flash. Otro gran crossover que vale destacar fue Crisis en Tierra X, el cual funcionó como inspiración para el evento crossover del Arrowverso que lleva el mismo nombre. Ahora, el último emparejamiento oficial de la JLA con la JSA y el primero que hizo crossover con otro título fue Crisis en Tierra Prima de 1982, donde se reintrodujo al Crime Syndicate y trajo al All Star Squadron, cruzando tiempo y tierras manipuladas por Per Degaton. Este fue el último gran crossover antes del evento conocido como Crisis en Tierras Infinitas, en donde Barry jugará un rol importantísimo y que discutiremos en un próximo video. Ahora, Barry pasó los años 60 siendo el héroe luminoso perfecto de la Era de Plata, pero los cómics cambian y con ellos las audiencias. En los años 70, la industria empezó a pedir historias más oscuras, con consecuencias reales. Esa transición es lo que hoy conocemos como la Era de Bronce, y muchos en DC reconocen que esta transición comenzó en el momento que Dick Grayson deja la mansión Wayne y Batman se muda a un penthouse en Ciudad Gótica. Por parte del cómic de Flash, la transición cae justo alrededor del número 194 al 200. Hay que dejar claro que los cómics de la Era de Bronce, al igual que los de la Era de Plata y la de Oro, eran en su mayoría autoconclusivos, pero en este punto comenzaron a surgir historias con cliffhangers y arcos narrativos un poco más extensos. En Flash 203 se revela que Iris era en realidad una refugiada del futuro, nacida en el siglo 30 y enviada al pasado de bebé por sus padres para salvarla de una guerra devastadora. Reverse Flash tiene distintos cameos a lo largo de esta era, pero un momento que cabe resaltar es el cómic de Flash 225, donde lo vemos manipular a Hal Jordan para enfrentar a Barry Allen. Como dije, en esta época comenzaron a surgir momentos oscuros en los cómics, pero el más oscuro en la historia de Flash fue en 1979. En Flash 275, Barry Allen y Iris West van a una fiesta de disfraces por su aniversario. Durante la fiesta, Barry es drogado sin saberlo, quedando incapacitado, y esa noche Iris es vilmente asesinada. Al principio toda la evidencia apuntaba a Clive Jorkin, un criminal con poderes que llevaba tiempo acosándolos, pero algo no cuadraba y números después Barry descubre la verdad: el Reverse Flash fue el verdadero asesino de Iris. Tom se había obsesionado con Iris a tal nivel que le confesó su amor, pero ella lo rechazó y él la mató como venganza. La muerte de Iris transforma a Barry y el símbolo de esperanza sin complicaciones se convierte en un viudo que carga con una pérdida que no pudo prevenir a pesar de ser el hombre más veloz del mundo. Con el tiempo, Barry intenta reconstruirse, conoce a una chica llamada Fiona Webb y ambos se enamoran. Eventualmente deciden casarse y en el día de la boda, el Reverse Flash regresa con un objetivo claro: matar a la nueva esposa de Barry, exactamente como mató a Iris. Barry lo intercepta en una carrera desesperada alrededor del mundo y cuando finalmente lo alcanza a centímetros de Fiona, mata a Reverse Flash. Barry atrapa a Tom en una llave al cuello para detenerlo y la fuerza del agarre a esa velocidad le quiebra el cuello a Reverse Flash. Este acto no fue premeditado, pero tampoco fue un accidente puro. Barry sabía lo que estaba haciendo y entonces el Estado lo lleva a juicio. Y de ahí saltamos a la historia conocida como el juicio de Flash, la cual se extiende desde el número 323 hasta el 350. Y precisamente en este último número tenemos el retiro de Barry Allen. Lo que me resulta sorprendente es que tuvimos casi 2 años de publicación donde vemos a Flash enfrentando a distintos enemigos mientras lo juzgan por el asesinato de Reverse Flash. Y esta historia lo desarma completamente. La Liga de la Justicia debate sobre si expulsarlo o no.
su propia abogada lo desenmascara en plena corte. El propio Kid Flash testifica en el juicio y detrás de todo el proceso hay una mano oculta manipulando al jurado, que resulta ser nada más y nada menos que Abracadabra. No obstante, al final Barry es absuelto y la historia le regala un último momento de felicidad. Barry descubre que Iris está viva, pues su esencia fue rescatada y su cuerpo reconstruido en el siglo 30, el siglo en donde ella nació. Así que Barry se termina retirando como Flash y se muda al futuro para vivir con ella. Después de todo el dolor, el hombre más rápido del mundo finalmente se detiene para estar con la mujer que ama. Y así termina la serie de Flash en el número 350 en 1985. No con una batalla, sino con un reencuentro del amor. Qué manera de despedir a un personaje. Ahora, Barry Allen pasó casi 30 años siendo Flash, desde el Showcase número 4 en 1956 hasta The Flash 350 en 1985. Prácticamente 3 décadas donde junto a otros héroes resucitó un género entero, fundó la Liga de la Justicia, descubrió el multiverso, crió a un sucesor, perdió al amor de su vida, cruzó una línea que ningún héroe debía cruzar según la época y al final encontró la paz en el único lugar donde el tiempo se supone que no podía alcanzarlo. Pero mis linternas y metahumanos, tristemente el tiempo siempre alcanza a Flash, porque en ese mismo año, en 1985, mientras Barry vive su retiro feliz en el siglo 30, algo está despertando en los límites de la realidad. Una amenaza más grande que cualquier villano. Un ser capaz de devorar universos enteros. Y el multiverso que Barry ayudó a descubrir está a punto de ser borrado de la existencia. Así que Barry Allen va a correr una última carrera. Y esa carrera lo va a convertir en una leyenda. Pero eso definitivamente lo vamos a estar discutiendo en el próximo video de la historia de Flash. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, súmenme un like. Sería un honor para mí si se suscriben para más videos y activen la campanita para recibir notificaciones de ellos. Me pueden seguir en todas las plataformas como el Body Night. Y un gran besito de chef para todos ustedes. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Bueno, como dije, en la próxima historia de Flash, veremos la crisis que terminó con todas las crisis desde los ojos de Barry Allen. Estén atentos en el canal, que la fuerza de la velocidad los acompañe. Y ahora sí, chao.